Muy bien, este día vamos a desarrollar el tema de conteo de números. Para esto, jóvenes, vamos a recordar algunos conceptos fundamentales. Primero, que vamos a recordar qué es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión lineal donde su razón es constante. Mira, considerando que t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub 4 son los términos de esta progresión aritmética. Observe, jóvenes. ¿Qué cosas debo recordar acá? Que el término enésimo va a ser igual al primer término más el término que quiero calcular menos 1 por la razón. El número de términos va a ser igual al último término menos el primer término entre la razón más 1. La suma de sus términos de esta progresión aritmética va a ser igual al primer término más el último término entre 2 por el número de términos. Observen, mira, acá simplemente para recordar qué cosas representan cada uno de ellos. T sub 1, primer término, T sub n, el término enésimo, este T sub 10 podría ser término 10, término 40, término 50, término 80 y así sucesivamente, ¿no? R viene a ser la razón, n el número de términos, S la suma de los términos de esta progresión aritmética. Jóvenes, observen, mira, si yo tengo, acá dice calcular el término 40 en esta progresión aritmética. El primer término es 7, esto será el primer término, término 1, término 2, término 3 y así sucesivamente. Mira, observe cuánto es la razón en esta progresión aritmética. En esta progresión aritmética va a ser, mira, 7 más ¿cuánto me sale? 10 más 3. 10 más ¿cuánto es 13? Ah, profe, es más 3 más 3. Y profe, ¿cómo se encuentra la razón en una progresión aritmética? A la razón va a ser la diferencia de dos términos consecutivos. Esta razón voy a encontrar haciendo la operación de diferencia de ¿quién? El término 2 menos el término 1. Profe, ¿necesariamente tiene que ser el término 2 el término 1? No. Simplemente es la diferencia de dos términos consecutivos. Por ejemplo, también podría ser el término 4 menos el término 3. Mira, 10 menos 7, 3. 13 menos 10, 3. 16 menos 13, 3. En el ejercicio, jóvenes, me piden calcular el término 40. Profe, ¿y cómo vamos a calcular el término 40? Ah, fácil. Mira, observe, el término 40 va a ser igual a ¿quién? Tú sabes que el término enésimo aquí es igual al primer término. ¿Quién es el primer término? 7. Más n menos 1. Pero, profe, mira, para mí, ¿cuánto vale n? Es 40. Oh, mira, observe rápidamente, podemos hacer así. Nosotros conocemos que el término n, el término enésimo va a ser igual al primer término más n menos 1 por la razón. Nosotros queremos calcular el término 40. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de n es 40. Es igual al primer término, que es 7. Más n. ¿N cuánto vale? Profe, 40. 40 menos 1 serían 39. ¿39 por cuánto? Por la razón. ¿Pero la razón cuánto es? 3. ¿Y cuánto es 39 por 3? 39 por 3 es igual a 117. Más 7, esto es igual a ¿cuánto? 124. Va a ser igual al término 40. Sencillo, jóvenes. Pasamos con lo que es progresión geométrica. A ver, si t sub 1, t sub 2, t sub 3, t sub 4 son los términos de una progresión geométrica. Profe, ¿qué es una progresión geométrica? Una progresión geométrica es aquella sucesión donde vamos a calcular la razón de esta manera. Profe, ¿cómo vas a calcular la razón? Simplemente haciendo el cociente o dividiendo dos términos consecutivos. Entonces la razón va a ser igual al término 2 entre el término 1 o el término 4 entre el término 3. La división de dos términos consecutivos viene a ser la progresión geométrica. Muy bien, ¿qué se cumple en una progresión geométrica? Lo siguiente.
Que el término enésimo va a ser igual al primer término que multiplica a la razón elevado al término enésimo, al término enésimo menos 1. Y la suma de sus términos va a ser igual al primer término que multiplica a la razón elevado a la n menos 1 entre la razón menos 1. N representa la posición del término. Este n, si yo quiero calcular, por ejemplo, el término 40, n será 40, entonces acá será 40 menos 1. Si yo quiero calcular el término 10, profe, el término 10 acá será 10 menos 1. Muy bien. Veamos este ejemplito. Dice, calcular el término 9 en esta sucesión o esta progresión geométrica. Mira, observe acá. Mira, 6 entre 3, ¿cuánto es? Perdón, 6 entre 2, ¿cuánto es? 3. Entonces, acá la razón es 3. 18 entre 6, ¿cuánto es? 3. 54 entre 18 es 3. Entonces, profe, ¿cuánto es la razón? Mira, si tú puedes verla también de esta manera. 2 por 3 es 6. 6 por 3, 18. Y 18 por 3 es 54. En el ejercicio nos piden calcular el término 9. El término 9, jóvenes, ¿a qué es igual? Tú sabes que el término enésimo es igual a ¿quién? Al primer término que multiplica a la razón elevado a la n menos 1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar. Si nosotros reemplazamos acá el término 9, n vale 9, es igual a ¿quién? Al primer término. ¿Cuál es el primer término? 2. Que multiplica a la razón, que serían 3 elevado a la ¿cuánto? A la n. Pero n, ¿cuánto vale para mí? N es igual a 9. Entonces acá serían 9 menos 1. De ahí que el término 9 va a ser igual 2 por 3 a la ¿cuánto? 3 a la octava. 3 a la octava por 2. 3 a la octava, ¿cuánto sería? Tú lo puedes descomponer, ¿quién? Como 3 a la cuarta, que sería 81 por 3 a la cuarta. 3 a la cuarta por 3 a la cuarta por 2 va a ser igual a 13.122. Muy bien, jóvenes. Pasamos con conteo de cifras. Dice conteo de cifras usadas en una sucesión natural. Si yo veo esta sucesión 1, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta n. Profe, ¿y este n cuánto es? Este n va a ser así, A, B, C, de k cifras. No sé cuánto es, pero va a tener k cifras. ¿Cómo vamos a calcular la cantidad de cifras? Mira, la cantidad de cifras usada va a ser igual al último término más 1 por quién, por k. Este k, ¿qué cosa representa? La cantidad de cifras. Menos 1, 1, 1, 1. ¿Cuántas veces 1, profe? Eso va a depender de la cantidad de cifras. K cifras. Si acá hubiera tenido 3 cifras, le resto 3 unos. Si acá hubiera tenido 5 cifras, le resto 5 unos. Observe acá, vamos a hacer un ejemplito. Dice, ¿cuántas cifras se usaron? Dice, para enumerar, dice, esta sucesión. 1, 2, 3, 4 hasta el 49. Fácil, profe. La fórmula me dice que voy a encontrar de esta manera. Es igual al último término más 1. ¿El último término cuánto es? 49, profe. Dice más 1, más 1. Lo multiplica por k, pero k, ¿qué cosa representa? La cantidad de cifras del último término. El último término acá tiene 2 cifras. Por lo tanto, esto debe estar multiplicado por ¿quién? Por 2. Menos, dice, unos. ¿Cuántos unos, profe? Dice acá k cifras. Acá, ¿cuánto sería entonces para mí k? 2. Entonces voy a restar 2 unos. Menos 11. Profe, no lo entendí muy bien. No te hagas problema. Si no te has entendido muy bien, lo puedo hacer con otro ejemplito. Mira, observe. ¿Qué hubiera pasado si en este ejercicio este número hubiera sido de esta manera? 499. Si fuera 499, este número sería ¿de cuántas cifras? De 3 cifras. Y esto va a ser igual entonces a ¿quién? Fácil, profe. El último término sería 499. Más 1. Siempre aumentamos más 1. Profe, ¿ahora voy a multiplicar por 2? No.
no? ¿Por qué no por 2? Porque dice vas a multiplicar por K, pero este K, ¿qué cosa representa? La cantidad de cifras del último término. Si acá tiene 3 cifras, entonces le multiplicas por 3. Profe, ¿y cuántos unos le voy a restar? Rápidamente, si acá había, dice acá tiene 3 cifras, entonces le vamos a restar 3 unos. Muy bien. Ahora sí, multiplicamos. ¿Cuánto serían 400, ¿cuánto era acá? 499, entonces acá serían 499, ¿no? Más 1 serían 500. Por 3 serían 1500. A este 1500 le voy a restar 111. Y 1500 menos 111 va a ser igual a 1389. Muy bien, jóvenes. Pasamos con la resolución de algunos ejercicios. Muy bien, ejercicio número 1, jóvenes. Dice, sea la sucesión 8, 20, 32, 44. Dice, determina el 21º término. 21º término. Vigésimo es el término 20. Trigésimo, 30. 25º, vigésimo era 20. Quinto, 5 más. O sea que 25º es 25. Si hubiera dicho 14º, 10, cuarto, 4, 14º, entonces serían 14. Muy bien, si me piden calcular el 21º término, me están pidiendo calcular, jóvenes, el término 21. Muy bien. Entonces, tenemos acá el primer término y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Vamos a identificar cuánto es la razón. ¿Ven? ¿Cuánto es la razón, jóvenes? Observen, ¿más cuánto? Más 12. Más 12. Más 12. Muy bien. En el ejercicio me piden calcular el término 21. Y ese término 21 es una progresión aritmética. Y nosotros sabemos que en una progresión aritmética el término enésimo es igual al primer término más ¿quién? Más n-1 por la razón. Muy bien. Si conocemos esta expresión, entonces rápidamente vamos a decidir lo siguiente. Yo quiero calcular el término del lugar 40. Término del lugar 21. 21º, término 21. ¿Es igual a quién? Al primer término. ¿Cuánto es el primer término? 8. Más, ¿cuánto vale n? N es igual a 21. Menos, dice 1, menos 1. Que multiplica la razón. ¿Cuánto es la razón? 12. Muy bien. Rápidamente entonces vamos a decir lo siguiente, que el término 21 va a ser igual a lo siguiente, a 8, más 21 menos 1 serían 20, que multiplica a 12. 12 por 20, 240, más 8, 248. Entonces, de aquí vamos a decir que el término del lugar 21 va a ser igual a 248. Ejercicio número 2. Dice, ¿cuántos tipos de imprenta se utilizaron al enumerar las 720 páginas de un libro? Muy bien, jóvenes. Nosotros sabemos que las páginas de un libro van a estar numeradas de esta manera. La primera página será 1, el que sigue será 2, el que sigue será 3, el que sigue será 4 y así sucesivamente. Profe, ¿cuántos? 720. 720 páginas, ¿no? Muy bien, va a estar numerada de esta manera. Nos piden determinar cuántas cifras se han utilizado para enumerar esta sucesión. Muy bien, rápidamente entonces, nosotros sabemos que la cantidad de cifras usadas, ojo, es cantidad de cifras, no dice cantidad de términos. Ojo, cantidad de términos, 1, 2, 3, 4, hasta 720, tiene 720 términos. Dice cantidad de cifras, este número, ¿cuántas cifras tiene? 1, 2, 3. Eso quiere decir que vas a contar cuántas cifras hay en total. Muy bien, y para contar la cantidad de cifras, habíamos dicho que va a ser igual a ¿quién? Al último término, que serían 720,
más 1. ¿Que le multiplicabas por quién? Ah, profe, le multiplicaba por K. Pero ese K, ¿qué cosa representaba? La cantidad de cifras del último término. ¿Cuántas cifras tiene el último término? 1, 2, 3. Entonces por 3. Menos. Le vas a restar unos. ¿Cuántos unos, profe? Ah, de la misma cantidad que tiene, la misma cantidad de cifras que tiene el último término. Es decir, 3 unos. 1, 2, 3. Muy bien, vamos a resolver esta operación. Entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Cuánto es? La suma de estas dos expresiones, 721. Multiplicamos por 3. Y multiplicando por 3, vamos a encontrar esta expresión. Muy bien. Menos 111. De ahí resolviendo esta diferencia, vamos a encontrar como respuesta 2000, ¿cuánto? 52. Muy bien, eso quiere decir que hemos usado 2052 cifras para enumerar las 720 páginas de este libro. Ejercicio número 3. ¿Qué nos dice en el ejercicio número 3? Dice, determina el número de términos de una progresión aritmética. Sí, A sub 1. A sub 1, ¿qué es? El primer término. También es una forma de representar. En algunos textos vamos a encontrar como A sub 1 o T sub 1. A sub 1 es el primer término. Y A sub n es el último término, que es 420. Dice, además, la razón es 4. Muy bien. Nosotros sabemos rápidamente lo siguiente. Profe, ¿qué sabemos? Que el número de términos es igual a lo siguiente, que es n va a ser igual a ¿quién? Al último término menos el primer término entre la razón, todo esto más 1. Muy bien, entonces lo único que vamos a hacer aquí es reemplazar. Si nosotros reemplazamos esta expresión, entonces vamos a tener lo siguiente. Muy bien, entonces diremos acá que el número de términos es igual a lo siguiente. ¿Quién será el último término? Fácil, profe. El último término va a ser igual a 420. Le vamos a restar menos el primer término. ¿Cuánto es el primer término? 100. Vamos a dividirlo entre la razón. Dice que la razón es 4. Muy bien, entre 4. Todo esto más. Muy bien. Entonces vamos a decir lo siguiente. 420 menos 100, 320. 320 entre 4 sería 80. Más 1 va a ser igual a ¿cuánto entonces? 81. De aquí que el número de términos de esta progresión aritmética va a ser igual a ¿cuánto? Habíamos dicho 320 entre 4, 80 más 1, ¿no? 81. Muy bien. Ejercicio número 4. Dice, ¿cuántos números de la forma A, B, B, A existen en el sistema decimal? A ver, jóvenes. Este numeral, ¿qué es? A, B, B, A. Muy bien. A ver, jóvenes, recordando, esto es un número capicúa. ¿Un número capicúa de cuántas cifras? De 4 cifras. Muy bien. ¿Qué se cumple en un número capicúa? Se cumple que la primera cifra es igual a la última, la segunda a la penúltima y así sucesivamente. Muy bien. En el ejercicio nos preguntan cuántos números de esta forma existen. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Mira, observe. Si yo quiero determinar cuántos números de esta forma existen, vamos a recordar el principio de multiplicación. Si yo te hubiera preguntado cuántos números de esta forma existen, es decir, cuántos números de 3 cifras existen en el sistema decimal, rápidamente hubiéramos dicho que este A es el primer término, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, y así sucesivamente. ¿Hasta qué valor? Hasta 9. Y el valor de B puede ser 0, 1, 2, y así sucesivamente. ¿Hasta qué valor? Hasta 9 también. Y el valor de C también puede ser 0, 1, 2, hasta el valor de
Entonces, lo único que te hubiera preguntado, lo siguiente, ¿cuántos valores puede tomar A? A puede tomar 9 valores. Y B, 0, 1, 2 hasta el 9. Profe, del 1 al 9 había 9 más el 0, 10. Igual aquí 10. De ahí cuando multiplicamos 10 por 9, sería acá, ¿qué? 900, ¿qué? Números. ¿Eso qué quiere decir? Que existen 900 números, ¿de cuántas cifras? De 3 cifras. En el ejercicio nos preguntan por la cantidad de números de 4 cifras que son capicúas, ¿no? De esa forma. Entonces, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué valores puede tomar el valor de A? Entonces, A puede ser 1, 2, 3. ¿Hasta qué valor? A fácil, profe. Hasta el 9. Y el valor de B, ¿qué valores puede tomar? A, profe, el menor valor que puede tomar B va a ser 0. Entonces, esto de acá puede ser 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta el... Entonces, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar estas dos expresiones. El valor de A, ¿cuántos valores puede tomar? 9 valores. Y el valor de B, 10 valores. De ahí que 9 por 10 es igual a 90. ¿Eso qué quiere decir? Que existen 90 números capicúas de 4 cifras. Profe, una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, joven? Profe, ¿por qué no yo estoy contando los valores de B aquí y los valores de A acá? Fácil. Si es que la variable se repite, se analiza una sola vez. Es decir, si ya lo estoy analizando acá, ya no lo vuelves a analizar acá, pero deben cumplir para estas dos condiciones. ¿Este A puede ser también del 1 al 9? Sí. ¿Este B puede ser del 0 al 9? Sí. Entonces se analiza una sola vez. Por lo cual la respuesta es 90. Muy bien. Continuamos con el ejercicio número 5. ¿Qué dice el ejercicio número 5? Al escribir la siguiente serie, dice 1 a la 1, 2 a la 2, 3 a la 3, 4 a la 4, hasta AB a la AB. Se han empleado 274 cifras. Determine el valor de ¿qué? De AB. Muy bien. Ahora, pregunto, jóvenes, ¿cuántas cifras se han usado para escribir, los dos primeros términos? Acá, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas cifras se habrán usado para escribir los 3 primeros términos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. ¿Cuántas cifras se usaron para escribir sola la base de estos 3 primeros términos? 1, 2, 3. ¿Y el exponente? 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se están usando la misma cantidad de cifras para escribir el numerador, para escribir los exponentes y las bases. Entonces, fácil, entonces solo voy a analizar o solo para la base o solo para el exponente y eso lo multiplicamos por 2. Ahora entonces voy a escribir solamente la base. Entonces, ¿cuántas cifras se habrán usado para escribir la base de esta serie? Muy bien, rápidamente vamos a decir lo siguiente. Habíamos dicho que cantidad de cifras, jóvenes, ¿a qué es igual cantidad de cifras? Fácil, profe, a cantidad de cifras era igual ¿a qué? Al último término. ¿Quién es el último término? AB. ¿Le sumabas qué? 1. ¿Qué más? Le multiplicabas a esto por quién? Por K. ¿Pero K qué cosa era, jóvenes? A la cantidad de cifras de quién? Del último término. ¿El último término cuántas cifras tiene? 2. Muy bien. Y le vas a restar tantos unos como cifras tenga el último término. ¿Cuántos unos le voy a restar, profe? ¿Cuántas cifras tiene? 2. Por lo tanto, le resto 1. Pero esto sería para escribir solo la base. Pero, profe, hemos dicho que las bases y el exponente es la misma cantidad de cifras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a esta expresión lo vamos a multiplicar ¿por cuánto? Por 2. ¿Por qué por 2? Porque en base y exponente se han usado la misma cantidad de cifras. Y esto va a ser igual a ¿cuánto, jóvenes? A 274. Muy bien. Rápidamente para resolver. Simplificamos. Mitad, 1. Mitad de 2,
Mitad de 7, profe, es 3, pero sobran 1. Y si sobra 1 serían 14, la mitad de 14, 7. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar lo siguiente. Que AB más 1 por 2 va a ser igual. ¿Acá cuánto quedaba? 137. Pasa a sumar. Si va a pasar a sumar, ¿cuánto sería? Este menos 11 va a pasar a sumar acá. 137 más 11, 148. Muy bien. Si es 148, rápidamente vamos a hacer lo siguiente. Profe, ¿qué vamos a hacer ahora? Mitad. Mitad, 1. Mitad, 74. Este más 1, ahora pasa al otro miembro a restar. O simplemente acá vamos a escribir lo siguiente. AB más 1 es igual a ¿cuánto? 74. De ahí que el valor de AB es igual a ¿cuánto? A 73, ¿no? AB es igual a 73. En el ejercicio, ¿qué nos preguntaban? Determinar el valor de AB. Y eso es 73. Muy bien. Ejercicio número 6. Dice, dada la progresión aritmética 8, 21, 34, 34, 47. Determina la cantidad de términos que están comprendidos entre 300 y 500. Muy bien. Tenemos la progresión aritmética. Vamos a encontrar, ¿cuánto es la razón, jóvenes? ¿Más cuánto? Ah, profe, es más 13. Más 13. Más 13. Muy bien. Nosotros sabemos, jóvenes, que el término enésimo de toda progresión aritmética es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Muy bien. Reemplazando entonces el término enésimo, ¿a qué va a ser igual? Al primer término. ¿Cuál es el primer término? 8. N, profe, es el término que yo quiero calcular. N para mí no conozco. N menos 1 por la razón. ¿La razón cuánto es? 13. Muy bien, ya aquí que el término enésimo va a ser igual a ¿quién? Multiplicamos, jóvenes. 13 por n serían 13n. 13 por menos 1, menos 13. Menos 13 más 8 serían menos 5. Esto sería el término enésimo. En el ejercicio dice cuántos de sus términos están comprendidos entre 300 y 500. Este término enésimo, el término enésimo va a ser igual a ¿qué? Término enésimo va a estar comprendidos entre 300 y 500. Muy bien. Entonces, si el término enésimo va a estar comprendido entre estos dos valores, rápidamente vamos a decir lo siguiente. ¿Qué valores puede tomar el valor de n? Al término enésimo va a estar comprendido entre 300 y 500. Pero, profe, ¿el término enésimo a qué es igual? Profe, es igual a 13n menos 5. Entonces acá, 13n menos 5. Entonces aquí vamos a encontrar estos 300 y aquí 500. Muy bien. Este menos 5 pasa a sumar. Acá serían 305. Es mayor que acá, ¿ves? Perdón, menor que 13n. Y esto es menor que ¿quién? Que 505. Rápidamente, jóvenes, vamos a dividir. ¿Cuánto es 305 entre 13? 305 entre 13. Profe, a 2. 2 por 13, 26. Para 30, 4. 45. Ahora 45 entre 13. Profe, a 23, porque a 3. 3 por 3 es 39. Entonces sale acá 23, y algo más. Eso sería el valor de n. Ahora, profe, ¿cuánto sería 500? ¿Cuánto es acá? No es 500, ¿no? Porque este menos 5, ¿cómo pasa al otro miembro? A sumar. ¿Cuánto sería entonces acá? 505. Entonces sería acá 505 entre 13. Acá, más jóvenes, a 3. 3 por 13 serían 39. Para 50 sobrarían 11. Ahora, ¿a cómo? Serían a... Si fueran a 7, serían 7 por 3, 91. Si fueran a 8, serían 104. Muy bien, 104.
Entonces sale 38, y algo. Muy bien. Jóvenes, entonces, ¿qué valores puede tomar el valor de n? El valor de n puede ser, es un número entero mayor que 23, y algo. 24, 25. Y así sucesivamente. ¿Hasta qué valor? Hasta 38. Ahora pregunto, ¿cuántos términos tiene esta sucesión? Fácil. Nosotros sabemos que el número de términos, ¿a qué es igual? Profe, fácil. El número de términos es igual al último término, 38, menos el primer término, 24. Siempre, siempre más 1, ¿no? El último término menos el primer término sobre la razón, que sería 1 más 1. Muy bien, entonces haciendo la diferencia y sumando más 1, me sale 25. Muy bien. Muy bien. Con que ustedes también dicen que son 25. Pero no es cierto, jóvenes. Ustedes no están atentos. No están diciendo lo correcto. Hoy tienen que participar en forma correcta. ¿Cuánto es 24? Perdón, 38 menos 24. 14. Más 1, ¿cuánto es? 15. ¿Y por qué sale 25? Se equivocaron. Muy bien. Entonces, la respuesta es 15. Muy bien, dice determina el valor de S sabiendo que los sumandos son términos de una progresión aritmética. Tengo esta serie. Muy bien, lo que vamos a hacer en primer lugar es llevarlo a la base 10. Observen, si yo quiero llevarlo a la base 10 rápidamente, acá 1n, ¿no? Entonces, simplemente serían 2n más 1. El que sigue, ¿cuánto serían? Serían 2n más 4. El que sigue, 13. Y el último término, profe, serían 6 por n al cuadrado más 4 por n más 5. Muy bien. Ojo, recordemos que esto es el primer término, esto es el segundo término, esto es el tercer término y así sucesivamente. Esto será el último término. Esto es una progresión aritmética. Progresión aritmética. ¿Qué quiere decir? Que la razón es constante. Mira, observe, ¿más cuánto para encontrar esta expresión, jóvenes? ¿Más cuánto? 2n más 1 más, ¿cuánto es 2n más 4? Más 3, profe. Entonces la razón debe ser acá más 3 porque la razón es constante. Entonces rápidamente vamos a ir a lo siguiente. Que este término sumado más la razón debe ser el tercer término. Es decir, 2n más 4 más 3 va a ser igual a ¿cuánto? 13. De ahí que el valor de n va a ser igual a ¿cuánto? 2n pasa a restar y 4 más 3 es igual a 7. Muy bien, ahora vamos a hacer lo que vamos a hacer